Hola iglesia, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, qué felicidad, un domingo más donde vamos a poder recibir la palabra de Dios, recordar esa obra tan bonita que hizo el Señor, nuestro Señor Jesucristo en la cruz y recordando su resurrección. Así que un placer, bienvenidos a todas aquellas personas que se conectan por primera vez. Somos La Biblia Dice, una iglesia de sana doctrina, donde la palabra de Dios tiene preeminencia. Hoy vamos a tener un servicio, vamos a continuar con nuestra enseñanza a cargo de nuestro querido pastor Diego Rojas, donde vamos a continuar con el libro de Primera de Timoteo, una gran enseñanza que tenemos ahí para nuestras vidas y pidiéndole siempre al Señor que Él sea el que nos instruya, el que nos motive, el que nos guíe, el que nos desafíe. Así que vamos a tener un tiempo para orar, vamos a tener un tiempo para cantar, vamos a tener también un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Así que les pido que por favor eliminemos cualquier tipo de distracción que tengamos, el celular pongámoslo en vibrador o en silencio y nos concentremos 100% en este servicio. Así que iglesia, invitados, les voy a pedir por favor que me acompañen a orar, que pongamos este servicio y este día lo pongamos en manos del Señor. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle la gloria y la gracia al Señor. Así que Señor, Padre Celestial, Padre amoroso, bello y eterno, Señor, te damos gracias infinitas, Señor, por este día que nos regalas, por la oportunidad, Señor, de recibir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la salud que nos brinda, Señor, por los sentidos que nos da, Señor, para poder escuchar, para poder sentir tu palabra, Señor. Señor, te pedimos grandemente, Padre Celestial, que nos limpie, Señor, de cualquier mala palabra, mala actitud, que si tenemos o hemos cometido algo en contra tuya, Señor, que tú, Señor, ahí en tu infinita misericordia, Señor, nos limpies. Nos dejes más blancos que la misma nieve, Señor. Y, Señor, pedirte por todas aquellas personas, Señor, que te necesitan, que hoy te están buscando, Señor, que de pronto, Señor, están pasando por alguna adversidad económica, de salud, Señor, para que tú, Señor, estés ahí en control de todo, desde esa paz, esa sabiduría, esa salud, esos recursos, Señor, que necesitan, Señor. Pedirte por todas aquellas personas que no te conocen y, Señor, que tú, Señor, llegues a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus corazones, Padre Celestial. Así que ponemos este servicio, Señor, para que tú seas, Señor, la guía, para que tú, Señor, le des el discernimiento, Señor, a nuestro querido pastor Diego, y para que, Señor, tu palabra llegue a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Señor, todo esto lo pedimos y lo oramos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, invitados, y bueno, aquí vienen a continuación dos canciones para que por favor las cantemos con gran gozo y para que nos dispongamos a escuchar también, después de las dos canciones, la palabra que tiene hoy para nosotros el Señor. Así que Dios los bendiga grandemente y chao, chao.
fuerza, mi Dios, nueva vida tengo yo. Vivo por las cosas que no se ven. Vivo por las cosas que no se ven. Vivo por las cosas que no se ven. Te exaltamos, Señor, te damos nueva canción, venimos ante ti, postrados en tu altar, buscando tu presencia. Y al ver tu majestad, tu reino y autoridad, no podemos callar de proclamar aquí y allá que tuyo es el reino. Todos juntos hoy aquí te rendimos nuestras vidas, declaramos que eres Rey, que eres Señor y Redentor, que gobiernas todo nuestro ser. Todos juntos a una voz te brindamos alabanzas y traemos ante ti nuestras coronas, lo mejor que hay en nuestro corazón. Todos juntos a una voz te exaltamos, Señor, te damos nueva canción, venimos ante ti, postrados en tu altar, buscando tu presencia. Y al ver tu majestad, tu reino y autoridad, no podemos callar de proclamar aquí
sé. Todos juntos a una voz te brindamos alabanzas y traemos ante ti nuestras coronas, lo mejor que hay en nuestro corazón. Todos juntos a una voz. Hola iglesia, buenos días. Ahora vamos a seguir con esa linda costumbre que tenemos como iglesia, que es leer la palabra de Dios de pasta a pasta durante todos los servicios que tengamos. La porción para el día de hoy es Lucas 19 del 1 al 10, para que vayamos y busquemos esta porción y la leamos todos juntos. Lucas 19 del 1 al 10. Y dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, iglesia, después de esta preciosa porción que nos correspondió para el día de hoy, algunos anuncios importantes para nuestra iglesia. El primer anuncio: inicio del curso de 4 estudios básicos de la Biblia, el próximo jueves 10 de febrero a las 8 de la noche vía Zoom. Todavía pueden ingresar, entonces, inscripciones con Diego Rojas. Otro de los anuncios es que el próximo sábado 12 de febrero tendremos nuestra primera reunión de jóvenes del año, un tiempo de compañerismo. Esta reunión se estará llevando a cabo a las 4:30 de la tarde en la biblioteca Julio Pérez Ferrero. Entonces, traer familiares, primos, sobrinos, etc. Jóvenes mayores de 15 años. El próximo servicio se estará realizando de forma presencial, ahí mismo en la biblioteca pública donde nos hemos reunido durante todo este tiempo, domingo 13 de febrero a las 10 de la mañana. ¿Sí? Entonces, para que estemos invitando a esos familiares, amigos, a que escuchen la palabra de Dios y ese mensaje tan importante que es el Evangelio. También el sábado 12 de febrero, nuestra primera casa de oración a cargo de Beto Villamizar y familia. Durante esta semana nos estarán enviando la guía o instrucciones para que les hagamos llegar nuestras oraciones, acciones de gracias y peticiones. Sábado 12 de febrero, nuestra casa de oración a las 6:30 de la noche. Recordemos, nuestra ofrenda para Dios son los recursos que damos con alegría según el Señor nos haya prosperado. Hay una cuenta donde podemos hacer la transferencia o incluso de manera física el próximo domingo en nuestra reunión presencial.
Y por último, otro anuncio y oración importante, que estemos orando durante esta semana por la familia encargada en Villavicencio, por Víctor Galindo, su esposa e hijos. Entonces, para que los tengamos en nuestra oración, oremos por esta ciudad y bueno, que siga creciendo la iglesia allí en esta ciudad y que siga protegiendo y manteniendo a Víctor Galindo y su familia. Bueno, y también para que vayamos alistando nuestro corazón para seguir con la enseñanza que Dios nos tiene preparada para el día de hoy por medio de su instrumento Diego Rojas, continuando con esta serie en 1 de Timoteo 1, 12 al 13, una gracia que nos hace estar agradecidos. Entonces, antes de empezar con esta enseñanza, vamos a cantar una canción más, vamos a alabarle a ese Ser Supremo, porque sin Él no fuéramos nada, no estuviéramos aquí. Entonces, debemos entender y alabarle a Él porque Él es gloria y es digno de suprema alabanza y es nuestra razón para vivir. Esta canción se llama La Razón para Vivir.
Hola a todos, muy buenos días, qué bueno saludarles en este momento en nuestro servicio bíblico virtual. Gracias a Dios por esas canciones que podemos cantar para alabar juntos al Señor allí como iglesia. Qué bueno entender que Él es el que nos da esa fortaleza y que nos da esa misión de poder ir y llevar su palabra a tantos lugares. Bueno, le doy gracias a Dios por esta oportunidad nueva que nos da de encontrarnos a través de estos medios. Hacía rato no nos encontrábamos por acá, pues gracias a Dios que hemos tenido nuestros servicios presenciales y bueno, hoy Dios lo dispone de esta manera, entonces que también lo disfrutemos y aprendamos mucho de todo lo que Dios nos tiene en esta mañana. Bien, quiero darles las gracias por sus oraciones. Tuve una semana con algunas dificultades en la salud, pero gracias a Dios, Dios cada día de esta semana me fue recuperando y ya gracias a Dios hoy me siento muy bien. Gracias por orar por mí y que sigamos también orando por cada una de estas personas, amigos, hermanos que se encuentran con algún problema, con algún quebranto de salud, que les acompañemos en oración para que Dios les dé la fuerza para seguir adelante, para que Dios les sane y para que haga su voluntad en ellos y aún se cumpla ese propósito de la prueba y del quebranto de salud. No dejemos de orar por los enfermos, es una situación de verdad bastante especial. Estar uno allí enfermo es bastante difícil. Y bueno, gracias a Dios también por su salud y por su sanación. Bueno, hoy es un día maravilloso, un día especial, 6 de febrero. Hoy aquí en casa estamos felices porque celebramos tal vez el cumpleaños más importante de aquí de la casa y es el cumpleaños de nuestra amada Annie. ¿Verdad que le damos tantas gracias a Dios por la vida de nuestra preciosa Ana María? Dios me la puso en mi camino hace ya muchos años atrás, desde el colegio que éramos amigos y luego en la universidad en donde ella tuvo la valentía de hablarme de mi Señor Jesucristo. Y bueno, todo lo que Dios ha hecho también a través de estos años solo ha sido gracias a Él, pero yo solo tengo que decirle al Señor gracias por esa mujer tan maravillosa que me regaló, que nos dio a todos nosotros. Y bueno, estamos felices porque Dios le permitió hoy cumplir un año más de vida. Así que, mi amor, un abrazo grande de cumpleaños y que Dios te siga dando muchas bendiciones más. Y gracias a todos por todas sus muestras de amor y de cariño. Seguiremos aquí celebrándole este día tan especial. Bueno, listos. Hoy vamos a continuar con ese estudio de la palabra de Dios. Si lo recuerdas, hace 8 días estuvimos estudiando Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no sé para ustedes, pero a mí pues ese versículo 1 y el 2 me impactaron muchísimo. Versículo 1 hablando de nuestro cuerpo como una ofrenda para Dios. Y el versículo 2 hablando de no moldearme a este mundo, sino transformarme y a través de cambiar, hacer los ajustes en mi manera de pensar para ser como Cristo, para comprobar su voluntad, para madurar en la fe, para completarme en Él y para sacarle esa gloria y esa sonrisa al Señor. Entonces, bueno, que no olvidemos cada una de las cosas que ya aprendimos y que le pidamos a Dios su gracia para ponerlas por obra cada día. Vamos hoy a continuar con ese estudio que estamos haciendo de Primera de Timoteo. Ya estuvimos esta serie de enseñanzas para comenzar el año y bueno, ya vamos a retomar hoy nuevamente ese estudio que espero siga siendo de gran bendición para nuestras vidas. El estudio de la carta de Primera de Timoteo, esta carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y de una manera como Dios inspirándole para escribir a nosotros como sus hijos y a su iglesia. Encontramos al estudiar la carta como un todo, que es el encargo que Pablo hace a Timoteo. Y de esa forma entendemos que es el encargo que Dios nos hace a cada uno de nosotros mientras Él regresa por nosotros. Al estudiar toda la Biblia vamos a estudiar, a mirar 3 encargos principales. Y ahorita estamos estudiando el primer encargo, y este primer encargo tiene que ver con el cuidado de la sana doctrina. Hemos visto que esto de cuidado de la sana doctrina es un encargo divino, es un encargo que Dios nos da. También vimos que este cuidado de la sana doctrina tiene un peligro, y ese peligro precisamente es la falsa doctrina.
aprendíamos que debemos prender esas alarmas, que debemos seguir edificándonos y también que debemos entender el propósito por el cual Dios envió la ley. Bien, hoy vamos a continuar con esa porción que va desde el versículo 12 hasta el versículo 20 y en esta nueva serie vamos a tratar el tema de la gracia de Dios en medio de este primer encargo de cuidar la sana doctrina. Viviendo la gracia de Dios para nuestra vida. Y esta gracia de Dios para nuestra vida pues tiene varias cosas interesantes por las cuales vamos a estar aprendiendo y estudiando. El día de hoy vamos a estudiar los versículos 12 y 13 y vamos a mirar el día de hoy cómo esta gracia es una gracia de Dios con la cual nosotros deberíamos estar agradecidos. Y es lo que hoy vamos a estudiar. Vamos a mirar el testimonio del apóstol Pablo y vamos a ver 4 cosas en estos 2 versículos por las cuales el apóstol estaba muy agradecido con Dios. Vamos a entrar en el verso a mirar esas 4 cosas porque son las mismas 4 cosas con las cuales ustedes y yo deberíamos estar agradecidos con el Señor, agradecidos con su gracia. Entonces, por favor, acompáñame, Primera de Timoteo, vamos a leer juntos capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Después de terminar ese tema sobre la ley y sobre los transgresores de la ley y sobre el encargo que Dios nos hace de llevar su evangelio, llegamos ahora a esta nueva parte que habla sobre esa gracia de Dios. Y dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y vamos a estudiar aquí 4 cosas. Número 1, agradecidos con Dios por esa fuerza que nos da, por esa fortaleza. Número 2, agradecidos con Dios porque nos ha puesto en el ministerio, nos ha dado un lugar para servirle. Número 3, agradecidos con Dios porque no tuvo en cuenta nuestra vida de pecado, esa vida antes de conocerle a Él. Y número 4, agradecidos con Dios por su misericordia para con nosotros. Entonces son las 4 cosas que hoy vamos a estar estudiando. Yo les pido el favor que me acompañen, vamos a orar y a entregarle juntos al Señor nuestro corazón para que Él nos hable y nos dé ese corazón agradecido como el del apóstol Pablo, agradecido por su gracia en nuestras vidas. Acompáñame, por favor. Padre, gracias por este día, Señor. Este día que tú creaste y este día en donde hoy nos permites celebrar esa resurrección de tu Hijo Jesús, el hecho más grandioso, más maravilloso que de verdad dividió la historia del mundo entero, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos hoy conocerte, por permitirnos hoy entender esa obra tuya y por darnos tu palabra, permitirnos abrirla y a través de tu Espíritu Santo entenderla, Señor. Yo te pido, Padre, que estés aquí obrando con nosotros en esta mañana, que estés hablándonos al corazón, que nos estés permitiendo, Señor, ver esa gracia tuya y que seamos agradecidos con lo que tú has hecho por nosotros. Padre, que si hay alguien que no te conoce, que hoy pueda ver esa gracia y pueda llegar a tus pies, Señor, para clamar por esa salvación y por esa necesidad de entregar su vida a ti. Yo oro, Señor, por cada persona que está en este momento escuchando tu palabra, para que tú le hables, Señor, directamente al corazón. Tú que conoces nuestros corazones, tú que los escudriñas, Padre, háblanos y enséñanos sobre esa necesidad que tenemos en nuestra vida, Padre. Te pido, mi Señor, que me utilices y que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos. Y Padre, oramos de manera especial por quienes están enfermos.
Dios, acuérdate de ellos, Señor. Por favor, entregamos la vida de don Álvaro Villamizar, la vida de cada uno de nuestros hermanos, hermanas en la fe, que padecen dolor y dificultades en su salud. Señor, ayúdales, por favor. Acuérdate de ellos, Señor. Recupéralos, sánalos, fortalécelos. Ayúdalos, Señor, a seguir adelante, a no desfallecer, Padre. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestro estudio y vamos a mirar esta primera área por la cual el apóstol estaba agradecido con Dios. Y él estaba agradecido por esa fortaleza recibida. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y lo primero que vamos a ver aquí es que es un agradecimiento por esa fortaleza recibida de parte de Dios. El apóstol es muy claro, él no le está agradeciendo al universo, ni a la vida, ni a la madre tierra, ni a la fuerza cósmica, ni a una persona, ni a un ser humano. Le está agradeciendo a Cristo Jesús, nuestro Señor. Más claro no puede ser. Y me gustaría, y aprovechando que estamos allí estudiando la Biblia, que de una manera rápida entendiéramos qué significa cada una de estas palabras que menciona o que habla sobre nuestro Señor Jesucristo. El Cristo, esta palabra hace referencia al Mesías, al ungido del Señor. ¿Sí? Bien lo dijo ahí el apóstol Pedro en Mateo capítulo 16. Si puedes ahí mirar en tu Biblia rápidamente, si no ahí lo tienes también en la pantalla. En el versículo 16. Pedro responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente, el Mesías. Eres el ungido del Señor. Cristo Jesús. Bueno, Jesús es una transliteración de un nombre hebreo al pasado al español como Josué. Ese Jesús significa Jehová es salvación, y sabes que lo encontramos de una manera muy clara ahí precisamente en Mateo capítulo 1, ahí en el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el Salvador, Jehová y salvación. Y luego el texto nos dice nuestro Señor, y esa palabra en el griego es la palabra kurios, que habla de aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad, nuestro Señor. En Mateo 28, 18, que es un texto que conocemos muy bien, que nos habla de esa gran comisión, precisamente quien lo ordena es nuestro Señor Jesucristo. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad, por tanto, id, todo el poder. Él es el Señor, el kurios. Ahora, es de parte de Dios. Pablo dice: doy gracias al que, a Cristo Jesús nuestro Señor, y al que me fortaleció. Y es interesante porque esa fortaleza que él recibe es una fortaleza tanto física como espiritual. Esa palabra fortaleció, su raíz griega es endunamo, que hace referencia a hacerse uno fuerte, tanto física como espiritual o emocionalmente. Es una fortaleza no solo física, sino es una fortaleza también en el alma. Y qué tremendo, y cómo no el apóstol va a dar testimonio de aquel que le fortaleció. Si el apóstol Pablo pasó por tantos momentos difíciles en su vida, desde el mismo momento en que Cristo se le presenta, queda ciego y fue fortalecido para seguir adelante, para no desfallecer. Al poco tiempo casi lo matan y es librado de una manera milagrosa, pero no por ello después pasó por momentos difíciles en donde lo torturaban, en donde lo despreciaban, en donde lo humillaban, cometían injusticias contra él, pruebas en su salud, pruebas económicas en donde a veces pasaba por hambre, pruebas en su salud en donde vivió con una enfermedad en su cuerpo durante toda su vida.
cárceles, conflictos aún con los mismos hermanos en la fe, cosas que de seguro nosotros hubiéramos desistido de esa carrera que tenemos en la fe, pero el Señor le fortaleció. Naufragios que vivió, desnudez a veces, hambre, momentos duros, apedreado y a punto de morir. Y Dios le daba las fuerzas para seguir adelante. ¿Cómo no el apóstol va a decir, doy gracias al que me fortaleció? ¿Cómo no el apóstol va a decir en Filipenses 4:13, hey, mire, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Tú y yo, y como aplicación, como esa primera aplicación para nuestras vidas, de seguro tú y yo hemos pasado por muchas aflicciones o por algunas, tal vez no las que vivió el apóstol, pero tal vez estamos pasando o has pasado por situaciones difíciles, tal vez situaciones donde sientes o estás a punto de rendirte. Yo te animo que si estás pasando por ese momento, hoy puedas experimentar la fortaleza del Señor en tu vida. Ese mismo Dios, Jesús, que fortaleció a Pablo, quiere fortalecerte a ti. Quiere darte las fuerzas para que sigas adelante en esa carrera que tenemos. Mira lo que dice el Salmo 34 y pon una marca ahí en Primera de Timoteo. Salmo 34 en el versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y qué impresionante, ¿no? Le libra, le salva el Señor. No desfallezcas, no te canses, sigue adelante, ora al Señor, espera en Él y experimenta esa fuerza sobrenatural que Dios quiere darte. Ahora, si Dios te ha dado esa fuerza en muchos momentos de tu vida, al igual que el apóstol Pablo, tú y yo deberíamos estar agradecidos con el Señor. A veces podemos llegar a pensar, bueno, pero esos pastores o esos misioneros no les pasa nada, como que todo se ve en sus vidas también. Sabes que no, hay momentos bien difíciles en nuestra vida. Hay momentos en donde literalmente no tenemos o no sentimos las fuerzas. El límite de nuestra fe llega ahí al tope y en esos momentos en donde tal vez a punto de decir no aguanto más, el Señor nos fortalece, su palabra nos da la fuerza para seguir adelante y sentimos cómo el Señor nos revitaliza, cómo el Señor nos consuela, cómo el Señor nos anima y literalmente nos levanta para que sigamos adelante. Mira este texto tan hermoso en Efesios capítulo 6, en el versículo 10. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Ahí está Dios animándonos, enfocándonos, levantándonos, dándonos esa fuerza sobrenatural, esa salida cuando tal vez todo el panorama lo vemos oscuro, esa solución cuando tal vez la angustia se quiera apoderar de nuestra mente y de nuestro corazón. Ahí encontramos el testimonio de Pablo diciéndonos, doy gracias al que me fortaleció, a ese que te quiere fortalecer a ti el día de hoy, a ese que nos quiere fortalecer en esos momentos donde nos sentimos débiles, sin fuerzas y que no podemos seguir. Hay un texto que me encanta, está en Isaías capítulo 40. Es un texto en donde recordamos la fortaleza del Señor. Isaías 40, versículo 29, y esta es la realidad del ser humano. Dice la Biblia, Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hey joven, ¿te sientes sin fuerza para caminar con el Señor? ¿Estás flaqueando? ¿Has caído? Yo te animo que esperes a Jehová y que puedas ver esas nuevas fuerzas en tu vida. De igual forma para toda la iglesia. Él, Jesús, el Señor, quiere hoy decirnos: yo te quiero fortalecer para que sigas adelante, para que no desfallezcas, para que no abandones la causa del Señor Jesucristo. Y tú podrás experimentar esa fuerza y, al igual que Pablo, vas a poder decir: le doy las gracias a Dios. ¡Wow! Porque me fortaleció cuando yo no aguantaba más. Que la puedas experimentar. Una segunda cosa por la cual el apóstol Pablo estaba agradecido con Dios es porque le tuvo por fiel poniéndole en el ministerio. Y yo veo aquí el agradecimiento que deberíamos tener con el Señor porque nos hace parte de su obra. Dice aquí el texto: me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Pablo reconoce la gracia de Dios. Él sabe de seguro que le ha fallado al Señor, que tiene debilidades en su vida presente y, cómo no, más aún en su vida antigua, pero que Dios por su gracia le tiene por fiel. Es que lo ve como fiel. Así de pronto el apóstol tenga que reconocer: no lo soy. Esa palabra fiel es bien interesante. Su raíz griega es pistos y hace referencia a alguien en quien uno puede confiar, una persona digna de confianza. Y Dios ha tenido por fiel a Pablo. Pablo era un siervo muy humilde y él reconocía sus debilidades, pero exaltaba la fidelidad de Dios y su gracia para con él. Mira cómo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, cuando dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él entendía que Dios era fiel y le había puesto allí en el ministerio. Dice ahí la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es fiel y Él te hace a ti fiel. Y Él quiere que tú seas fiel. Y Él te tiene por fiel. Qué hermoso es nuestro Señor. Doy gracias a Dios que me tuvo por fiel. Nosotros infieles muchas veces, y Él permanece fiel. Yo te animo a que sigamos siendo dignos de esa fidelidad que el Señor nos ha otorgado. A que si estamos siendo infieles al Señor, podamos hoy decirle: Señor, ya no hago un alto. No quiero ser más infiel, quiero ser fiel, así como tú me quieres ver. Y que al igual que Pablo puedas decir: Señor, tú me tienes por fiel. Y ese tenerle por fiel es para que nosotros podamos estar en el ministerio. Y entonces es como Él nos pone en su servicio, poniéndome en el ministerio. El servicio de la obra del Señor. El ministerio. Esa palabra ministerio, su raíz griega diaconía, y es muy común escuchar la palabra diáconos, y tiene que ver con ese servicio o labor que hace un siervo de Dios. Hay diversidad de ministerios, pero el ministerio tiene que ver con dos cosas principalmente: con la palabra de Dios y las almas de los hombres. Y el apóstol Pablo dice: Señor, tú me tuviste por fiel y me pusiste en la labor de la Biblia y de las almas de las personas.
Pablo entendía muy bien ese ministerio en el que el Señor le había encomendado, ese ministerio de llevar el evangelio a los gentiles, como lo dice ahí Gálatas 2:7. De igual forma todos nosotros tenemos un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Acompáñame por favor a 2 Corintios capítulo 5, porque Dios te ha puesto a ti, así como a Pablo, en un ministerio. Me ha puesto a mí en un ministerio. Dios nos mira por fieles y nos pone a desarrollar un ministerio. Y vas a ver aquí en este texto cuál es ese ministerio. 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos ese gran ministerio de la reconciliación. Los apóstoles primeros, los apóstoles del Señor Jesucristo, tenían muy claro que debían invertir muy bien su tiempo en el ministerio. Y por eso muchas veces tuvieron que poner a esos diáconos, esos siervos, para que ellos desarrollaran un ministerio, para que ellos pudieran desarrollar otro ministerio. Mira cómo lo dice tan claro en Hechos capítulo 6, versículo 4. En el versículo 3 habla de esos hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu, para encargarles esa labor, ese trabajo. Y en el 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pablo tenía muy claro el ministerio en el que Dios le había puesto. Y ese ministerio tenía que ver con la reconciliación de las almas, pero tenía que ver también con la palabra de Dios, con que él la pudiera exponer, predicar, enseñar al mundo entero. El ministerio de la palabra. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? Que Él nos ha puesto a servir en el servicio o en el ministerio más importante que hay sobre la tierra. El ministerio de Él. El que tiene que ver con la Biblia y que tiene que ver con las almas de las personas. Al igual que el apóstol Pablo, Dios nos ha llamado para que le sirvamos, iglesia. Dios nos mira con ojos de fidelidad, aún en medio de nuestras debilidades. Nos tiene por fieles. Nos hace ver que por su gracia podemos servir en su obra, en su reino, en la obra más grande que hay sobre el universo. Nos ha dado dones espirituales para que podamos servirle. Nos ha dado diferentes ministerios en la iglesia. Es más, nos ha dado una iglesia para que podamos servirle, para que podamos allí tener esa estructura para servir al Señor. Nos ha dado un ministerio de los niños para poder servir allí en la enseñanza y preparación de esos niños en el camino del Señor. Nos ha dado el ministerio de los jóvenes, nos ha dado el ministerio de los abuelos, de las damas, el ministerio de la alabanza, el ministerio del discipulado, del evangelismo, de los equipos y logística, de la sala cuna, de misiones. Diferentes lugares que hay en la iglesia para que tú y yo sirvamos al Señor. No nos podemos quedar sentados en una silla allá en la iglesia, en la sede física o aquí en nuestras casas pensando que iglesia, que Dios es sentarme 1 o 2 horas a escuchar su palabra. El ministerio es algo vivo, es algo activo. Cuando tú dispones tu vida al servicio del Señor y Dios, estoy seguro, despierta esos corazones para inquietarnos y hacernos ver dónde yo puedo servir a mi Señor. Es que es lo más natural que ocurre después de que aceptamos a Cristo. Es que le conocemos y entonces queremos hacer algo para el Señor, algo para Él. Servirle en ese ministerio, en ese lugar donde Dios nos ha puesto o nos quiere poner. Aparte de ello, Dios nos ha dado a todos un ministerio.
Es el ministerio de llevar su mensaje al mundo entero. Dios tal vez llamará a algunos como Pablo para que sean misioneros, a otros como Timoteo para que sean los futuros pastores. Dios llamando, Dios despertando para que sirvamos en el ministerio. Si Dios te ha llamado y si tú sirves en el ministerio, dale las gracias a Dios como el apóstol Pablo, porque es la bendición más grande que podemos tener, poder servirle a Él. Pero si tú estás quieto, si estás quieta, responde a ese llamado de Dios. Alístate. Si tal vez tienes un deseo pero no sabes cómo hacerlo, prepara tu corazón y ponte en pie y dispón tu corazón para servirle al Señor. Vendrá el tiempo en donde todo esto terminará, todo esto que estamos haciendo aquí en la tierra. Y el Señor nos va a llamar a rendir cuentas. Y como lo dice Mateo 25, 23, qué bueno sería que nos dijera: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Iglesia, que entendamos que estamos no para servirle al mundo, sino para servirle a Dios. Me sorprende cuántas personas les he escuchado este dicho y aún sin ser temerosas ni creyentes de Dios, dicen el que no vive para servir no sirve para vivir. Y lo dicen sin Dios, lo dicen porque entienden que están aquí en la vida para servir. Y yo les escucho y digo, wow, y no conocen la palabra y no son temerosos de Dios y entienden que su vida está para servir. Y muchos de nosotros, temerosos de Dios, conocedores por años de la palabra, y no queremos invertir nuestra vida para servir al Señor. El apóstol Pablo daba gracias a Dios porque le puso en el ministerio. Pero algo más por lo cual él le daba gracias a Dios, versículo 13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Y una tercera cosa por la cual podemos darle gracias a Dios es que Él no tiene en cuenta nuestro pasado. Pablo estaba agradecido porque Dios no tuvo en cuenta lo que él era antes para ponerle en el ministerio. Pablo era un blasfemo, y esa palabra blasfemo significa alguien que difama, que calumnia, que maldice o habla mal de alguien o en contra de alguien. En este caso de Dios y de los apóstoles del Señor Jesucristo. Pablo, un blasfemo, hablaba blasfemias contra Dios, y es más, obligaba a los discípulos a que hablaran blasfemias en contra de Dios. Peor aún, ¿no? Acompáñame, Hechos capítulo 26. Él mismo lo cuenta en su testimonio en el versículo 9. Dice: yo ciertamente había creído en mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Los judíos de la época también acusaban a nuestro Señor Jesucristo de blasfemias, y ellos mismos blasfemaban el nombre de Dios con sus vidas, con sus mentiras y sus hipocresías. Negaban al Señor y negaban las Escrituras. Precisamente por blasfemia fue que acusaron a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo entendía: yo era un blasfemo, yo obligaba a la gente a blasfemar, yo era tal vez uno de ellos que decía que Jesús era un blasfemo. Si hubiera estado en ese momento. Mira Mateo 26, en el versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! Hablando de Jesús. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: el reo de muerte. Blasfemias. Pablo se arrepintió de tal manera y dijo: yo era un blasfemo.
pero también hablaba de que él era un perseguidor e injuriador. Es lo que nos continúa ahí diciendo Primera de Timoteo. Esas dos palabras, perseguidor e injuriador, tienen que ver de una manera muy parecida con una persona que le hace daño a otro, una persona que maltrata, afrenta, perjudica a otro. Hablamos de una persona violenta. Y eso era el apóstol Pablo, violento contra los seguidores de Jesús. Aún desde que era muy jovencito, esa era su práctica, perseguir e injuriar. Él mismo lo cuenta y lo vemos aún cuando la Biblia muestra el testimonio del apóstol Pablo. Mira Hechos 7 en el versículo 58. Hablando de ese momento en donde mataron a Esteban, uno de esos diáconos de la iglesia primitiva. Dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y ahí más adelantico, en el capítulo 8, versículo 3, dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este hombre sí que perseguía a los demás, sí que les injuriaba. Es por eso que el apóstol decía, yo no merezco ser un apóstol, porque yo perseguía a la iglesia. 1 Corintios 15, del 9 al 10. Y está agradecido con el Señor, porque el Señor no tuvo en cuenta su pasado tan oscuro. Aplicando eso a nuestras vidas, tal vez nuestra vida no se parezca a la del apóstol Pablo en este sentido tan fuerte. Tal vez algunos de pronto sí se burlaban de Dios, se burlaban de los cristianos, tal vez algunos echaban chistes burlones y malintencionados sobre Dios, burlándose de Él y de las personas alrededor de Dios. Tal vez otros criticaban a los cristianos, hablaban mentiras contra ellos. Tal vez esos eran los blasfemos de nuestra época. Tal vez otros, al igual que el rey David, siendo creyentes o no, blasfemábamos de Dios o hacíamos que otros blasfemaran de Dios con nuestro mal testimonio. El rey David, un hombre de Dios, pecó de una manera tan fuerte que los enemigos de Dios blasfemaban de Dios por la vida de Pablo. Y es lo que tristemente hoy puede pasar con nosotros como creyentes. Podemos hacer que la gente blasfeme de Dios al hablar mal de Dios, al hablar mal de la iglesia de Dios, de los cristianos. Y los encontramos allí cuando dicen, oh, mira ese disque cristiano y mira cómo trata a su esposa, cristiano y es un perezoso, cristiano y es un mala paga, cristiano y mira cómo habla mal de los otros, cristiano. Y entonces la gente blasfema de Dios por el mal comportamiento de un cristiano. Es como podemos hacer hoy en día que blasfemen de Dios por nuestra culpa. Ahora es bien interesante cómo podemos ver allí al apóstol Pablo diciendo, Señor, yo lo que era tan terrible y tú no lo tuviste en cuenta. Tal vez muchos o algunos de nosotros, como Pablo, perseguidores, injuriadores, tal vez éramos bravos, maltratábamos a los demás emocional o físicamente, jefes que maltrataban a sus empleados, mujeres bravas que trataban mal a todos a quienes estaban a su alrededor, hombres malos que golpeaban a los demás, personas que tal vez infundían miedo en los otros, wow, o que se burlaban de los demás. Y Pablo aquí está diciendo, mira Señor, tú tan bueno, no tuviste en cuenta todo eso que yo era, me perdonaste. Muchos de nosotros hoy deberíamos darle las gracias a Dios por lo que éramos y cómo ahora fuimos lavados, cómo ahora fuimos limpiados, cómo ahora fuimos hechos nuevos y cómo el Señor botó a sus espaldas todo nuestro pecado para no acordarse ya más de él. Eras un bravucón en la casa. El Señor ya no se acuerda de eso. Ya lo borró de tu vida. Si tienes una nueva vida en Cristo.
Eres un infiel. Y eso quedó atrás. Porque ahora eres nueva criatura en Cristo Jesús. Y el Señor ya lo borró, lo olvidó. Habiendo yo sido, ya no lo eres. Gracias al Señor. El Señor te lavó y espero que así sea. Mira lo que dice la Biblia, 1 Corintios 6:11. Hablando de una gran cantidad de pecados, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Poderle decir, Señor, gracias, porque yo antes era. Y pudiste haber escrito toda esa lista de pecados, pero ahora cógelos, rómpelos, incendia esa hoja, porque ya habéis sido lavado, ya habéis sido justificado. Y ojalá que tú mismo te perdones, porque el Señor ya te perdonó. Una cuarta y última cosa por la cual el apóstol Pablo estaba agradecido es porque fue recibido por él. Habiendo yo antes sido, punto y coma, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, al haber sido recibido por el Señor. El último acto por el cual el apóstol Pablo está agradecido con Dios es porque Dios tuvo misericordia de él y le recibió. Y Dios conocía su corazón, lo que había en él, y lo recibe. Y ya entendemos todo el panorama. Es que lo recibió como un acto de misericordia. Fui recibido a misericordia. Qué interesante ser recibido a misericordia. Significa es que Dios tuvo simpatía, tuvo un acto de compasión, de bondad por nosotros al ver la miseria en la que nos encontrábamos. Al ver la miseria en la que se encontraba el apóstol Pablo, lo recibe a misericordia. Tiene un acto de amor, de compasión por él. Es que fue alcanzado por el Señor. No es que Pablo lo estuviera buscando, no es que nosotros hayamos buscado al Señor, sino es que Él nos buscó primero, Él nos recibió primero, Él tuvo misericordia de nosotros, nos recibió, nos adoptó como sus hijos. Ahí en Efesios 1:5 nos muestra, y en otros textos más, cómo fuimos adoptados como hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Es que eso es puro amor. Cuando el Señor nos adopta. Es que nosotros, como lo dice Efesios en el capítulo 2, en el versículo 3 al 6, éramos hijos de ira. Hacíamos la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Pero Dios, dice el versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Éramos hijos de ira. Y ahora nos hace sentar en los lugares celestiales con Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué acto de misericordia, de compasión, de gracia más grande que Dios tiene con nosotros, que Dios tuvo con el apóstol Pablo! Y es que Dios conocía el corazón del apóstol, porque dice: Señor, tú me alcanzaste por pura misericordia. Y tú sabías que esa vida que yo llevaba antes era una vida de ignorancia y de incredulidad. Y esto nos ayuda a entender muchos corazones y cómo Dios conoce nuestros corazones. El apóstol aquí quería exponer las razones de su pecado.
y cómo él estaba convencido que Dios pudo ver su corazón. Saulo, él ignoraba la verdad de Dios. Él era un recio creyente, pero de la ley, y era un celoso por esas tradiciones de sus padres y de una religión. Pero era ignorante, era incrédulo, no conocía verdaderamente a Jesús, no creía en Él porque no lo conocía. Aunque esto no exime al hombre de un juicio eterno de condenación, Dios le ve y sabe que este hombre era celoso de su ley y de esas falsas enseñanzas que había recibido durante toda su vida de una manera tan desviada, y lo estaban llevando a la misma condenación eterna. Pero Dios tiene misericordia y entonces se le presenta, le muestra la luz. Y eso hace que el apóstol se pudiera arrepentir de su mal camino y que pudiera ver a Cristo y pudiera responder ante ese acto de misericordia del Señor. De seguro lo has leído antes. Hechos capítulo 9. Después de esa vida tan apartada del Señor, mira lo que pasa. Lo habíamos leído antes los versos anteriores, pero mira lo que dice el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! El Señor conocía el corazón de este hombre incrédulo, ignorante. Este hombre conoce la verdad, conoce a Jesús, y ahora cambia. ¿Y qué podemos aprender de nosotros, de nuestra vida? Mira, varias cosas interesantes. Número 1, debemos llevar el mensaje de Dios a las personas. Muchas veces tachamos a la gente, como hubiéramos podido tachar a Pablo. Uy, no, ese hombre muy de su tradición, celoso y recio. No le hablemos a él. Muchas veces nosotros tenemos tachadas a las personas, pero resulta que ellas tal vez son incrédulos por su ignorancia, es que no conocen el mensaje. ¿Cómo van a invocar en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les ha predicado? Romanos 10:14. Mira, Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Él es juez justo. Él Él tiene que aplicar su justicia. Pero de igual forma, Él conoce los corazones y siente ese dolor por la miseria de la humanidad. Y entonces le da a este mundo a su Hijo Jesucristo. No hay un mayor acto de amor que ese, en donde Él nos dio su más precioso tesoro, a su Hijo amado. Su Hijo amado entrega su vida, derrama su sangre, porque es esa única sangre preciosa la que podía perdonar toda nuestra maldad, todos nuestros pecados. El hombre debería responder ante ese acto de amor. Debería responder doblegándose, como lo hizo el apóstol Pablo, doblegándose ante tanto amor y misericordia. Doblegándose para, por un acto de arrepentimiento, decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entendiendo lo que Jesús es, lo que Jesús hizo, su muerte y su resurrección. Y ahora llegando a Él, diciendo: no merezco nada, Señor, sálvame, dame una nueva vida. Mira, la palabra de Dios, cuando la damos a conocer a la gente, esos corazones a los que les damos a conocer la palabra de Dios son como el hielo, se pueden derretir ante la presencia del Señor, o pueden ser como la arcilla blanda, que ante la palabra de Dios tristemente se puede, como cuando sale el sol, se puede endurecer. Cada persona toma la decisión, tú tomarás tu decisión delante de Dios.
Tú decidirás si te arrepientes de corazón y cambias tu vida de pecado. Pablo respondió de una buena forma. Tú y yo tenemos la misión de dar a conocer ese mensaje, así como un día nos lo dieron a conocer a nosotros, así como un día Pablo escuchó y él fue recibido a misericordia y Dios conocía su corazón. Qué interesante. ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Es un corazón incrédulo? ¿Por qué es incrédulo? ¿Porque no conoces la palabra, la estás conociendo ahorita? ¿O porque eres duro de corazón? Y entonces tendrás que arreglártelas con el Señor. Dios te está diciendo hoy, mira, yo te recibo a misericordia, pero tienes que humillar ese corazón, doblegarlo. Ya conoces la verdad, conoces a Jesús. Humíllate y doblégate ante Él, como lo hizo el apóstol Pablo. Si no tienes a Jesús, mira, Él te quiere adoptar como su hijo. Él te quiere recibir por su pura misericordia. Ya no vivas más con esa vida triste y horrible de pecado. Dale la espalda al pecado y mira a Jesús y acéptalo en tu corazón y decide vivir para Él por fe. Muy bien, hemos terminado por hoy 4 cosas por las cuales el apóstol Pablo estaba agradecido, por lo cual nosotros podemos estar hoy agradecidos con el Señor. Número 1, por esa fortaleza recibida de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mira, no desmayes, no te rindas, espera en el Señor y vas a ver la fuerza de Él actuando poderosamente en ti para que sigas adelante. Número 2, que estés agradecido con Dios por esa gracia de Él que te ha puesto en su obra para que participes de la obra del Señor. Dios te ha puesto para que tú seas un instrumento útil para su servicio. Nada mejor que servir al Dios vivo y verdadero. No te quedes allí estancado, paralizada. No, pon tu vida al servicio del Señor. Tendrás recompensas en esta tierra, pero más grandes aún allá en la vida eterna. Número 3, sé agradecido con Dios porque Él ya no tiene en cuenta tu pasado. Dios ya no se acuerda más de Él. Dios te perdonó a ti en el momento en que tú le aceptaste y te arrepentiste de su pecado, de tu pecado. Ahora mira, tú puedes perdonarte a ti mismo. Ya no mires más atrás ese pasado. Mira adelante a Jesús. Enfócate en Él, en la meta. No en lo que ya pasó, no en los pecados que cometiste. No. En lo nuevo, en lo que viene. Olvida lo que quedó atrás y extiéndete a lo que está adelante. Número 4. Sé agradecido con el Señor porque Él te recibió por su pura misericordia. Te adoptó como su hijo. Ya eres de la familia de Dios. Anímate ahora a que otros más le conozcan. Mucha gente allá afuera tal vez es ignorante de la palabra de Dios y es incrédula porque no conoce, así como Pablo. Necesitan que tú y yo le mostremos a Jesús. Y mira, si tú no tienes a Jesús, si tú eres incrédulo de Dios, verdaderamente de su palabra, hoy tienes la oportunidad de recibirlo y de ver cómo el Señor te recibe a misericordia. 4 cosas por las cuales podemos estar agradecidos con Dios, por las cuales podemos vivir una vida de agradecimiento a Dios y a su gracia. No lo olvides nunca, para que te animen a vivir por fe. Vamos a terminar orando en este momento. Cierra allí tus ojos y ora al Señor. Padre, gracias. Gracias Dios por tu palabra, gracias por estas 4 cosas que nos hacen estar agradecidos, Señor. Gracias porque nos has fortalecido y nos vas a fortalecer. Gracias porque nos has hecho partícipes de tu obra y nos has puesto y nos pondrás en el ministerio. Gracias Señor por olvidarte de nuestro pasado tan oscuro y triste. Y gracias porque nos has adoptado como tus hijos, Señor. Gracias, gracias inmensas, Padre, por ello.
Anímanos, Señor, y ayúdanos a que todo eso que hiciste por nosotros sea un impulso para que por amor sigamos adelante en este camino que tú nos has dado, viviendo y cumpliendo ese propósito de esa gracia tuya en nosotros, Señor. Señor, oramos todos juntos por esta nueva semana que comienza. Oramos juntos, Señor, por quienes están enfermos, Padre. Oramos, Señor, todos juntos por este día, Padre, tan hermoso, tan especial, para que sea un día lleno de alegría, de felicidad, que lo vivamos para ti, Señor. Gracias, Dios bueno, porque eres fiel para con nosotros. Y te entregamos nuestras finanzas, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestro cuerpo, para que sea un cuerpo agradecido por todo lo que tú eres y haces por nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias y te pedimos todo. Amén. Muy bien, iglesia, hemos terminado por este día. Nos vemos en 8 días allí de manera presencial. Juntos continuamos con lo que viene. Anímate a invitar a tus amigos. Vamos a ver la gracia pura de Dios en lo que viene. Y ten presente estos anuncios que vienen a continuación. Reuniones importantes durante esta semana y durante este mes. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios esté allí en cada uno de nosotros. Chao, chao.